bien, tenemos que hacer algo. O sea, básicamente con todos, ¿no? Cerrando el cuatrimestre hay que tener alguna nota, alguna nota objetiva. En el medio quedamos los que estamos preparando alguna materia que nos quedó. A mí me quedó Marqués, por ejemplo, el año pasado y estoy ya en carrera porque si no... No, lógico. Sí, es fundamental que era de eso, sí, es fundamental. No, yo se les preguntaba un poco para comenzar la clase, no desde tema del día, porque cuando preparé esa clase, digamos, rompimos el formato de aula y les preparé esa clasecita de lectura con un esquema y demás. La verdad es que mientras la iba haciendo, digo, esto dialoga directamente con lo que están terminando de leer y con lo que están armando. No sé si les pareció a ustedes lo mismo, ¿no? Sí, la verdad que le digo, o sea, yo creo que los textos que usted nos dio para leer, es para el trabajo me refiero, ¿no? Que no son específicamente los que habíamos tenido en la unidad y todo, o sea por todos lados se enlazan, dan todo un panorama, creo que por ahí, sobre todo a nivel de procesos, muy claro de la época. Por ahí alguno con más datos fácticos, otro con menos, pero los procesos sin duda se combinan todos. Bien, fenómeno. Bueno, ¿está Gastón Di Marcio? Ayer estaba. No, les pregunto por esta razón. Porque él mandó, la verdad es que, pobre, yo les pedí a todos que. Sí, mandé ayer en el grupo solo de los videos que usted había dicho. Ah, había entendido que usted dale, el Gastón. miércoles pasado era lo de los videos. Introducí, dale. Ahora, lo que me acordé es que el radicalismo, por ejemplo, tenía exponentes como Marcelo T. Alvear, Hipólito Yrigoyen, puse, y Ramón Alfonsín. Y bueno, solo me estoy olvidando alguno, no me acuerdo, pero no, básicamente lo que puse que que la sociedad encontró el amor por el pueblo en el radicalismo, las causas por las defensas justas, y decía, por ejemplo, que es un partido que se supo reponer a pesar de la pérdida de líderes, como de mujeres que perdió, de la violación de los derechos humanos, de la persecución política. Y él, básicamente es eso, la idea que tiene el radicalismo tiene como valores como la honestidad, el construir un pueblo. Y eso es lo que yo miré de los videos que usted subió, te decía. Está bien. Es que hiciste como un recorrido del video este. Claro, porque como usted dijo, el miércoles pasado hicimos un foro WhatsApp para comentar los videos, entonces yo me acordé y el fin de semana mientras estaba con el trabajo me puse a mirar los videos. Sí, y apropiándote de ese mensaje de la UCR desde un lugar crítico y dialogando con lo que venimos diciendo acá, ¿qué te pasó con esa transmisión de la UCR, con esa difusión de la UCR? Hoy es un partido que no tiene unidad política hoy en día. O sea, hay internas, como estamos viendo, que no es un partido político que hoy en día parece se puede proyectar como una alternativa en lo inmediato, es lo que yo pienso. Bien. Pero sí, generalmente siempre se decía que el radicalismo sí tiene valores como la honestidad, los buenos equipos, pero hoy en día no es un partido que lleva a presente que se pueda postular para una elección en el inmediato. Se tiene que reconstruir internamente, creo. A mí, Juan, perdón, buenas noches. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo te va? Dale, todo adelante. Bien. No, más allá de partir de esto que vos decías de lo crítico, por ahí pensar de que parte de una base o de un discurso antipersonalista y después con Irigoyen termina contradiciéndose, digo, desde el ideal a la práctica hay una contradicción terrible. Por lo menos es lo que a mí me quedó después de ver los videos y hojear el texto de Rock, de David Rock. Dale. Comentate, está bueno. No, más allá de eso de por ahí diferenciar estos líderes que en primera instancia tuvo, por ejemplo, con. No me acuerdo el primero, con Alem, y después contraponerlo a Irigoyen, y después cuando Irigoyen vio que por ahí necesitaba reforzar su relación con la oligarquía o con la élite social, trató de atraer a Alvear,
como que dice que es de una familia aristocrática, de las más importantes, y en ese momento trató por ahí de... Porque en un primer momento él se separó de esa oligarquía, entonces se trató de apoyar más que nada en lo que es en la clase media y también con el tiempo en los sectores bajos. Y empezó a utilizar, entre comillas, no me acuerdo si lo dice Rock, pero alguna especie de clientelismo, digamos, dentro de lo que eran los comités, que eran, ¿no? Y aparte que empezó a engrosar, estoy hablando de Irigoyen, engrosar lo que era las filas en el sector público, digamos, de los empleados públicos. Más que nada eso. Está muy bien, está muy bien. Justamente el tema que pensaba redondear hoy, porque si no nos vamos mucho de cauce, no hace falta tampoco que a mí me empujen mucho, me voy solo, pero para, digamos, yo quiero que me vayan diciendo que la cuestión se vaya cerrando sobre conceptos en el desarrollo y váyanme guiando, porque cuando me torno un poco antididáctico, ustedes díganme, Juan, volvé. Entonces, me parece que lo que dice Diego está perfecto, digamos. Yo estoy seguro que cuando ustedes lean David Rock, les va a parecer, David Rock es uno de los clásicos, de los textos clásicos sobre el radicalismo, está muy difundido, pero es un texto muy crítico del radicalismo. A ver, muy crítico. Es un texto que no se plantea un estudio en diálogo con las historias de partido. Por ejemplo, si ustedes buscan historias de partido, buscan Gabriel del Mazo, y es una historia escrita por un radical para los radicales. Entonces dicen, bueno, acá estamos nosotros, que somos los que vinimos, etcétera, etcétera, y cuenta ese recorrido en esa diacronía apologética de ese curso de acción. Bueno, David Rock es obviamente un hombre que viene, hace historia de un otro, Argentina, entonces, digamos, lo plantea desde categorías que veníamos charlando nosotros. El texto dialoga bastante bien con Ruquier, ¿se acuerdan con el texto de Ruquier del principio? Y mucho más, obviamente, con el de Waldo Ansaldi, que ya leímos. ¿Se acuerdan de Waldo Ansaldi? La trunca transición a la etapa democrática. Bueno. Entonces, me parece que ese texto nosotros se los proponemos con Fernando porque nos parece un texto formidable. Primero que van a ver que en el recorrido David Rock no presenta el radicalismo descontextualizado. Es un buen libro de historia, un buen manual, presenta las condiciones estructurales, demográficas, o sea, toca el marco de la inmigración y va presentando a los mismos sujetos organizativos que nosotros presentamos. Los gremios, los sectores conservadores, obviamente desarrolla también un recorrido de la clase conservadora y del poder del Estado y su desarrollo, pero centrándose en el origen, desarrollo y corporización de la UCR. Bien, entonces hoy tenía pensado justamente que le entráramos a esta visión política, digamos, el marco político, redefiniendo bien qué había pasado con el radicalismo ya un poco más como partido de masas en el poder, ¿no? Desde la llegada al poder y en el poder. Entonces, bueno, cuando vi lo de Gastón en el WhatsApp, pensé que le iban a contestar porque me pareció en un momento dado que Gastón se hacía carne del discurso radical, cosa que está abierta, digamos, que se puede hacer. Digamos, digo, bueno, ahora le van a saltar los compañeros, ¿no? Le van a saltar los compañeros y acá, pero bueno, me parece que hizo una síntesis de los radicales. Bueno, un poco el radicalismo a lo largo de la historia nos ha venido a decir en muchas etapas que está emparentado con la historia del país en el sentido de representar a los sectores medios. Y que los sectores medios son aquellos que le han dado el carácter... Claro, profe, porque el video es el amor por la juventud que tiene partido. El radicalismo tiene amor por la juventud y por la clase media, decía. Es lo que decía el video.
Sí, 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 sí. Bueno, pero ahí sobre eso vamos a bascular en las primeras explicaciones que ahora entramos. Ese no fue el origen del partido. Entonces, acá hay un par de rupturas. En la lógica discursiva del radicalismo hay un par de rupturas. La primera ruptura, ¿cuál sería? El partido, digamos, se enanca en una caracterización de representación de los sectores medios, que son, a criterio de un promedio histórico, los sectores que le han dado fuerza al discurso argentino de ascenso social, de estado de bienestar, de desarrollo, es decir, esa diferenciación de la Argentina respecto del marco latinoamericano venía de la mano de un partido que vino a ser el puente entre un desarrollo oligárquico de creación de un Estado, de federalización de ese Estado, de consolidación de una masa inmigratoria a la cultura nacional, y de ese proceso aparece un partido que lo que hace es tomar el legado de ese desarrollo, reparar socialmente los daños ocasionados por la oligarquía y darle un contenido democrático, participativo a los hijos, nietos de esos inmigrantes que habían llegado. Entonces, en ese marco, el radicalismo dice, nosotros somos la nación. Pero acá hay el primer punto de ruptura. El radicalismo no reconoce en su recorrido histórico que su primer formato fue justamente el de un personalismo que se basaba en una nueva forma del caudillismo paternalista y conservador. De modo tal que, acá tiramos la primera bomba, lo que nos dice David Rock es, si tenemos que categorizar, tenemos que establecer una conclusión sobre el radicalismo en esta primera etapa, digamos, entre 1891 y 1930, que sería una primera etapa radical, ¿no? Origen, desarrollo del partido, estrategia de masas, partido en el poder. Si lo establecemos como yo se los periodicé, sería esto. Miren las tres formas, lo voy a leer porque está literal, ¿no? ¿Qué dice David Rock? Si tiene que ponerle una rúbrica ideológica al radicalismo, él dice, podemos pensar que el radicalismo fue un populismo burocrático, fue un primer experimento de democracia popular, fue un abortado reformismo latinoamericano. Pero en otros sectores del libro, no en las conclusiones, todo el tiempo plantea que el radicalismo fue más bien un formato conservador que adoptó un marco popular. Es más, yo se los dije en algunas clases, creo que Daniel Mancilla me decía si un poco le había hecho ruido. David Rock dice, lo que habían querido hacer Roque Sáenz Peña y Carlos Pellegrini era que la oligarquía, desde el formato conservador, tuviera un carácter participativo popular, es decir, hacer que ese poder de la élite, que estaba dividido en una cantidad de provincias, generara vínculos paternalistas con participación popular. Por lo tanto, el partido tenía garantizado una armonía clasista. Es decir, conducían las élites, generaban un marco de comunicación y participación y, de alguna manera, desde el patronato, desde el sistema de patrones, desde el sistema del caudillo, lo que hacían era desvincular las organizaciones clasistas, porque en realidad la élite lo que quería, en todo caso, era establecer un marco para evitar que la solidaridad de clase de la clase obrera, la solidaridad de clase de sectores medios, lo que hicieran impugnar el régimen, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo dice David Rock, esto que el radicalismo consuma a su manera es el propósito que tenían Roque Sáenz Peña, Carlos Pellegrini, que estuvimos viendo ayer. Es decir, los reformistas, a partir de comienzos del siglo, primero Joaquín B. González, Indalecio Gómez, Carlos Pellegrini, pero después lo hacen, obviamente, Roque Sáenz Peña. Entonces, ese formato reformista se logra un poco con el radicalismo. Esta es una hipótesis que yo digo, lo dice David Rock. La verdad es que
uno tendría que leer bastante más. Es una hipótesis bastante arriesgada, pero lo que en todo caso demuestra David Rock es que no hubo en el radicalismo en general, en el periodo que comienza su gobierno, de 1916 y hasta 1930, ningún formato o intento de cambiar los parámetros sociales que se podían hacer a través de reformas que incluyeran no solo la redistribución de la renta, sino algún impacto en la riqueza nacional. Es decir, lo que hace el radicalismo es alterar la pauta redistributiva, pero siempre en el marco de una economía agraria exportadora. Entonces, la relación de dominio de los medios de producción que habíamos estudiado en el marco, lo que dice David Rock, continúan hasta el 30. Uno podría completarlo desde este punto de vista. El radicalismo, con el liderazgo de Irigoyen, que es el liderazgo más popular, logra tener una agenda de cambio político muy interesante. Es decir, aquellos que veían a Irigoyen como algo nuevo, al radicalismo como la representación de un sector despojado de la representación política, despojado del sufragio, despojado de la posibilidad de tener un lugar en el Estado nacional, en el Estado provincial, es decir, ser empleado público, pertenecer a una agencia estatal, no era dado para la plebe, para la chusma. Bueno, el Partido Radical permite este cambio, pero lo que no permite es que el Estado mismo represente ahora otro formato de relación con el mercado internacional, con el comercio, con la producción, con el salario. Entonces, bueno, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, vamos a ir más ordenadamente, si quieren, siguiendo el formato de lo que dice David Rock, ¿no? Quiero hacer un punto acá antes de empezar. Quiero que me digan honestamente, a mí me parece que tendríamos que darle una finalización a la familia de la izquierda, porque con esto de que me parece que saltamos en un momento, no terminó de estar. ¿Está clara la familia de la izquierda o falta una revisión, ¿no? Para llegar al 30? Qué sé yo, creo que es uno de los puntos que más hemos estado desarrollando, el tema de las izquierdas. Sí. A ver, alguien que me haga un 5 minutos de speech, que, a ver, claro, algunas ideas, ¿no? Bueno, qué sé yo, a ver. Tenemos al Partido Socialista, al Partido Anarquista, de fuerte presencia desde fines del siglo XIX. El Partido Anarquista agrupa básicamente a trabajadores menos calificados, ¿no? Sobre todo con las inmigraciones y todo eso. Tiene una postura obviamente revolucionaria, no está, no cree en las instituciones y por supuesto no está a favor de muchas instituciones, desde el matrimonio hasta el voto y el Estado, siendo por iglesia y lo que quiera. Apuntaban obviamente a una educación para concientizar a las clases, ¿no? Por mecanismos paralelos al del Estado, que era más homogeneizante. Después teníamos el socialismo, que tenía una presencia más fuerte de lo que llamaríamos los sectores medios, profesionales. Sí buscaban una representación parlamentaria. Son personas también muy apegadas a la idea de la educación en el pueblo y todo, pero para terminar consiguiendo justamente un ciudadano votante eficaz, digamos, para alcanzar ese estado parlamentario que se buscaba y que después finalmente se consigue, ¿no? A partir del 12. Para un cachito ahí, Alexis. Sí. Para ahí, está muy bien, ¿eh? ¿Algún compañero o compañera que quiera corregir algo de que es un importante error de Alexis? Puede ser en la parte del partido anarquista que no funcionó como partido, sino como organización. Claro, los anarquistas, leíamos ayer, odian los partidos. Sí, es verdad. Odian los partidos. El movimiento anarquista, claro. Justamente son una comunidad libre que a lo sumo lograron organizarse, estar de acuerdo en formar un sindicato, una unión, una federación, pero después la rompieron. ¿Se acuerdan? El quinto Congreso de la Fora quedó como anarquista y el 9º Congreso de la Fora
tuvo anarquistas con sindicalistas o anarcosindicalistas, ¿no? Y en el texto de Barrancos también creo que hace una diferenciación del tema de feminismo, que también creo que es muy clara la postura entre feminismo por ahí socialista y el feminismo anarquista, ¿no es cierto? Bien, dicho esto, Alexis, que venís muy bien, el socialismo nuestro, ¿era marxista? ¿En qué sentido era marxista? Porque se acuerdan que hicimos un vínculo con la historia mundial, ¿no? La historia del marco de las ideas mundiales, de la izquierda, el surgimiento del proceso revolucionario mundial. Sí, a ver, estaba más relacionado con las sociales democracias, me parecen las ideas del socialismo. ¿Algunos se acuerdan de eso? Sí, pero ahí hay que ¿se acuerdan que, a ver, vamos, esperen un cachito, vamos a... Creo que... Sí, escucho, ¿eh? No, quería, digamos, el socialismo como que consideraba una preinstancia la educación, decía, una enérgica acción en la educación y en la cultura para establecer ese tipo de reforma desde lo parlamentario. Sí, es verdad. Ahora, escuchen, justamente por esto les digo, porque estuvimos hablando acá en este esquema, ¿se acuerdan que habíamos marcado una clase, pero como quedó lejos, por eso yo quería traerlo de nuevo, ¿no? Antes de empezar radicalismo. ¿Se acuerdan que dijimos la primera internacional, ¿no? En la primera internacional lo tenemos a Marx, en 1864, y a Proudhon, y entonces ahí aparece anarquismo y socialismo, o socialismo científico, lo que después va a ser el marxismo, ¿no? Marx-Engels. Digo, pero en esta etapa, que se cierra, digamos, hasta la Segunda Internacional, hay un periodo de gran radicalización. Surge la idea de vencer al capitalismo, de luchar contra el capitalismo. Está claro que concluían ambos sectores, el anarquismo y el marxismo, en el diagnóstico del daño que el capitalismo ocasionaba a la clase trabajadora, ¿no? Ahora, y también eran conscientes de que, digamos, todo Estado burgués emitía leyes de un carácter alienante, explotador y demás. El problema era que el anarquismo lo que ponía era el énfasis en el comienzo de esa lucha y no tenía una meta final. Es decir, la sociedad libre o las comunidades libres asociadas era un marco, digamos, en una etapa de grandes utopías, era una utopía la más utópica, si me permiten, ¿no? Mientras que el marxismo, el socialismo científico, lo que propone es un marco programático de desarrollo de la vanguardia del proletariado con un partido revolucionario. Eso es lo que va definiendo el marxismo. Ahora, en la Segunda Internacional, que se da previamente a la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, justamente es el fin del siglo XIX hasta la guerra, un poco antes de la guerra, en esa Segunda Internacional, ahí, ya sin Marx murió, lo que se desarrolla, ¿se acuerdan? Era una bifurcación. Los anarquistas siguen teniendo líderes anarquistas, ¿no? Está Bakunin, Kropotkin, como mencionamos acá. A la Argentina visitan muchos, Malatesta, Pietro Gori, De Mattei. Hay un montón de hombres que van y vienen de España y de Italia y vienen a hablar acá. La Argentina tenía un movimiento anarquista de los más importantes del mundo, de los más importantes. Dominaba la organización sindical. Ahora, ustedes piensen que cuando decimos que Juan B. Justo era un gran hombre como intelectual de la época, Juan B. Justo era el delegado del Partido Socialista, uno de los delegados que iba a esa Segunda Internacional, y se codeaba con Jean Jaurès. Jean Jaurès era un francés, también, digamos, de la burguesía liberal de izquierda, que quería una reforma, pero una reforma blanda. Y en esa Segunda Internacional hay alguien que lidera el discurso marxista, pero no como lo había propuesto Marx. ¿No eran los evolucionistas, profe? Bien, muy bien. Ah, ahí lo encontré. Que Muy no bien. planteaban una ruptura, sino que era algo como escalonado. Claro, decían, los proletarios, los trabajadores, tienen que formar un partido y van a acceder al dominio del Estado, pero lo van a hacer en forma pacífica a través de el Parlamento, la lucha legal, el cooperativismo, la educación, bla, bla, bla. Entonces, esa Segunda Internacional tiene lo que se llama el marxismo evolucionista, que con el tiempo
pasó a llamarse socialdemócrata. Mientras que, o reformista, muy bien, Juan B. Justo dialogaba mejor con esos hombres, tomó a Bernstein, que era el líder de ese evolucionismo marxista, mientras que la corriente que Marx dejó en manos, con su muerte no dejó en manos de nadie, pero digamos, continuó Engels, su socio, si ustedes quieren, su discípulo, no sé cómo llamarlo, pero digamos, formaba parte de, obviamente, el núcleo intelectual, Kautsky, Rosa Luxemburgo, hasta que aparece Lenin. Paremos ahí. Entonces, en ese contexto, en la Argentina se está dando también un importante cambio que estábamos viendo acá, la cuestión social. Entonces, ustedes piensen un escenario en donde Juan B. Justo, Repetto y algunos otros hombres viajan a Europa a estos congresos y entonces adoptan una mirada. Bueno, la del Partido Socialista es evolucionista. Entonces, el Partido Socialista Argentina dice, vamos a tener gremios, pero los gremios ¿qué son? Son instancias de pedagogía obrera para que se formen. ¿Para que se formen cómo? Como ciudadanos. Para que entiendan que el trabajo, la cooperación, el higienismo, ¿entienden? Entonces, la palabra democrático asume en el quehacer pedagógico socialista una idea de reformismo que se da de patadas con el anarquismo. Se da de patadas. Los anarquistas entienden que los socialistas son burgueses vestidos de un discurso obrero. Esto es lo que leíamos ayer ¿vieron lo que leímos ayer, que era un manifiesto de la Fora contra la elección de 1906? Decían, hay obreros que se visten de burgueses, no les crean, porque en realidad van a ir al Parlamento y después van a hacer leyes burguesas. Ahora, yo lo que quería que ustedes entiendan es esto, para vincular, ¿no? Cuando está viniendo el irigoyenismo, cuando el irigoyenismo llega al poder, 1916, digamos, estamos previo al periodo del gran despelote, digamos, ¿no? Es decir, en Europa lo que se avecina es la instancia de una revolución social de carácter violento, digamos, ¿no? En Alemania se está preparando, obviamente, un intento que no fructificó, pero después tenemos a Lenin, a Trotsky, a Stalin, que, digamos, llevan a cabo la revolución en Rusia, que se parece poco a lo que había tramado Marx en vida, porque no había un programa político claro, se estaba haciendo el programa. Ahora, cuando la Revolución Rusa acontece, en 1917, lo que aparece ahí es un tercer marxismo. Ya no es el marxismo de Marx y Engels, tampoco es el marxismo de Bernstein, es el marxismo ruso, el bolchevique, y lo que establece es la Tercera Internacional. Y esa Tercera Internacional es marxista-leninista. En la Argentina, ese marxismo-leninismo se empieza a conjugar con las rupturas que el Partido Socialista tiene por izquierda. Es decir, el partido que conducía Juan B. Justo tenía trabajadores que iban a los congresos y le decían, che, Juan B. Justo, hay que romper por izquierda, es decir, acá están pasando cosas en el mundo, es decir, el ala izquierda del Partido Socialista rompe, varias ramas rompen. La que rompe, que se llama Partido Socialista Internacionalista, después se llama Partido Socialista Obrero, y finalmente se convierte en Partido Comunista Argentino, en el año 20. Esto quería que les quede claro. ¿Por qué razón? Es muy importante entender, hacer el vínculo sincrónico de a quién le explota este despelote. Porque le explota a Irigoyen en el gobierno. O sea, le explota en el marco de una depresión, huelgas que traen la Semana Trágica, 1919, fíjense cómo se ordenan los acontecimientos, empieza a haber un gran temor en la clase propietaria acerca de los maximalistas bolcheviques que están conspirando para llevar a cabo grandes huelgas y insurrecciones, ¿no? Es verdad que había algunos espías rusos y europeos, pero digamos, era en todo caso una especie de andá a ver qué pasa en la Argentina. De ninguna manera tenían poder para movilizar a los anarquistas, a los sindicalistas, etc. Entonces, digo, ese temor más bien tenía que ver
con lo que hemos visto de la derecha, digamos, que están haciendo, la derecha violenta, ¿se acuerdan? La Liga Patriótica, y que empieza a operar. Entonces, acá se va cerrando un contexto donde la revolución mundial y la insurrección obrera que se está dando en el marco de lo que vimos de 1896, 1898, explota de manera ya general a partir del irigoyenismo. Entonces, a mí me gustaría que no suene como justificación, digamos, después podemos estudiar el hecho en concreto. Lo que digo es, la transición democrática se da justo en un contexto en donde maduran las condiciones revolucionarias en el mundo, y eso se combina con una situación de caída salarial, huelgas, donde se produce la Semana Trágica, y después en la Patagonia se producen las grandes matanzas, ¿no? Producto también de explotación a los trabajadores rurales y más. Bueno, puesto en contexto entonces, tenemos el socialismo. Del socialismo surgen rupturas a la izquierda que se convierten en el Partido Comunista. A mí me interesaba que no dejen de ver el vínculo que tenemos que tener en este caso con la historia mundial, con el desarrollo de lo que se llama clase obrera mundial, ¿no? Entonces tenemos Partido Socialista, el anarquismo que sigue luchando, y ahora tenemos el comunismo que nace en los años 20. Pero, sí, adelante. Perdón, no, pregunta, porque yo tengo registrado sindicalismo revolucionario y no sé si es una corriente más o si estamos hablando de alguna de estas tres. Ahí no llegué todavía, Leila. Ahí estamos, ahí estamos. Entonces, escuchen, estos teóricos, Marx, Bernstein, Jean Jaurès, después Lenin, son teóricos de la Revolución Europea que, por ejemplo, Joaquín B. González, o Carlos Pellegrini, o Roque Sáenz Peña, o el mismo Hipólito Yrigoyen, no entienden de qué manera los obreros toman esa teoría para enmarcarla en el contexto argentino. Lo que hacen es lo más fácil. Dicen, estos que vienen son agitadores que traen ideas contrarias al ser nacional. Esto lo repiten los radicales, los conservadores, los liberales, los demócratas progresistas. Todos dicen que los obreros están meneando una teoría que poco tiene que ver con lo que pasa en la Argentina. Bien, esto es interesante porque ahí nace una conciencia de clase organizada de la izquierda, pero lo interesante, como para tener una primera conclusión, es que nuestra clase obrera organizada nace también, primero, con un claro entorno urbano. Es decir, la clase obrera está casi toda en Buenos Aires, en la pequeña conurbación de Buenos Aires, un poco en Rosario y no mucho más, donde está concentrado el comercio, el transporte y los sectores de servicio, y fundamentalmente los talleres que van creciendo y las industrias que van creciendo. Entonces, esta es una primera conclusión. La segunda conclusión, ¿cuál es? Hay una pluralidad ideológica muy importante que hace que la revolución, como un tópico, tenga distintas interpretaciones, sea anarquista, sea socialista o sea comunista. Hago un punto acá. Para los socialistas, de toda la haya, las elecciones son fundamentales, es el objetivo central. Los comunistas quieren la revolución, pero a poco de andar también van a considerar al partido participando en elecciones. Una cosa llamativa, pero después lo vamos a ver. Lo interesante es que el anarquismo sigue pensando en que hay que operar desde la fuerza concreta en la vía pública, hay que operar sobre los hechos, y que en todo caso hay que llevar a los trabajadores al convencimiento de que no hay ninguna institución de gobierno que le convenga. Esta es la idea central de la acción anarquista. Y finalmente, lo que dice Leila, en el contexto, por acá, miren, por acá, en este contexto, entre la Primera y la Segunda Internacional, en Europa había un ñato que yo se los presenté, Georges Sorel, que pertenecía a la Central de Trabajadores, un intelectual, un abogado, a la Central de Trabajadores de Francia. El tipo antes había sido, escuchen bien, había sido monárquico. Después se convierte en marxista.
no estoy hablando mal del tipo, lo estoy tratando de presentar de la manera más aséptica. Se convierte en marxista, pero al tiempo empieza digamos, a negar los conceptos marxistas, y lo primero que establece como lucha contra Marx es que el partido de clase, escuchen, el partido político de clase, lo que estaba haciendo era extraer una representación de los trabajadores que él consideraba espuria. Por lo tanto, empieza a elaborar su propia teoría. La teoría del cual es que la revolución que los trabajadores organizados en el sindicato deben hacer, la tienen que hacer desde el sindicato. El sindicato es la institución revolucionaria. Los sindicalistas revolucionarios luchan contra los partidos, luchan contra el Partido Comunista, contra el Partido Socialista, contra el Partido Radical. Los consideran a todos lo consideran una conspiración burocrática que extrae la representación de los trabajadores para engañarlos. Entonces, llamativamente, acá tenemos un grupo que es revolucionario, no quiere partidos, pero no es anarquista. Está unido con los anarquistas en el 9º Congreso. Lo que quiere es que todo empiece y termine desde el sindicato. Entonces, ese sindicalismo revolucionario, ¿se acuerdan que habíamos dicho que para los años 20, como tiene mucho diálogo con Irigoyen, Julio Arraga, Marianetti, Sebastián Marota, los líderes, tienen diálogo con Irigoyen. Irigoyen los recibe y finalmente estas representaciones del sector sindicalista se va acomodando a un modelo que con el tiempo se convierte en un sindicalismo más burocratizado. Sobre todo porque... Juan, perdón. Sí, Diego. ¿La diferencia radica entonces en el sindicato entre los anarquistas y esta corriente de Sorel, digamos? ¿Cuál es la diferencia? Si los dos plantean que los partidos no sirven, digamos. Sí, la diferencia es que para la teoría de Sorel, el sindicato es revolucionario. El sindicato quiere lograr, ¿entendés?, llegar al poder. Esta es la primera teoría de Sorel, ¿verdad? En la práctica después se diluye. La diferencia con el anarquismo es que el anarquismo tiene una teoría general de la sociedad que niega, abjura de todo tipo de ley. Es decir, para el anarquismo, una persona que trate de imponerse a otra implica una violación de la soberanía individual. Acá hay un problema con el tema del anarquismo. El anarquismo es una ideología que nació como libertaria. ¿Se acuerdan que empezamos el tema así, hablando de los libertarios que aparecen ahora? En un origen había un ñato que se llama Stirner. Bueno, Stirner elaboró una teoría del liberalismo. El liberalismo en su origen, ¿contra quién luchaba? Contra el Estado. ¿Por qué razón? Porque el Estado esclavizaba las voluntades individuales. El Estado era opresor. El Estado totalizaba la voluntad, es decir, manipulaba las decisiones individuales. Entonces, el liberalismo nació de esa lucha del individuo contra el Estado. Lo que dice Stirner, que los anarquistas son los únicos que siguieron luchando por el individuo. Ahora... Profe, una cosa que ahí en el video de Camarero, que marca, es justamente, también se da como pierden poder el anarquismo, gana, o sea, los trabajadores se alinean al sindicalismo revolucionario, o sea, como que se dan las dos cosas de la mano, más allá de que también tiene diferencias, justo se da que va perdiendo por el anarquismo y aparece en el sindicalismo revolucionario. ¿Qué te pareció, Facundo? ¿Lo viste todo el desarrollo de Camarero? Sí, está muy bueno, realmente está bien explicado y está como que sigue la línea que vos nos venías explicando antes. Me parece que está bueno porque va en coherencia con lo que veníamos hablando en la clase y lo explica muy claro. Sí. Bueno, véanlo. Lo que a mí me interesaba es que ahora hablemos del radicalismo, no quede esto descolgado. Entonces, te termino de responder, no sé quién fue que me preguntó, Diego. La cuestión es que el anarquismo tiene una teoría general que implica el no Estado, implica el no partido, implica el no gobierno. Por lo tanto, la diferencia con Sorel es que Sorel considera que el sindicato debe hacer la revolución, que desde el sindicato hay que establecer la revolución.
De cualquier modo, como decís vos, lo interesante después cuando uno ve las acciones en el terreno, digamos, esto que estoy diciendo yo es un plano general, en el 9º Congreso de la Fora lo dirigen los sindicalistas revolucionarios que van a dirigir ese sindicato hasta que se convierta después en la Cora, pero mientras lo dirigen, se asocian, es decir, están todos en la Fora 9º con anarquistas y con un grupo de socialistas también, ¿sí? Entonces, lo que rechazan los sindicalistas revolucionarios es la participación de quienes están enrolados en los partidos y que buscan adherentes para ir a las elecciones. Están, digamos, repudian el acto eleccionario y repudian fundamentalmente a que llevaba a los obreros a votar, que era el Partido Socialista. Por ahí radica la lucha interna en la Argentina, ¿no? Fundamentalmente. Bueno, ahí tenemos más o menos los actores. Yo quería también, ya que estamos instalados en este tema, recordarles algunos nombres que Camarero plantea por ahí que son importantes, digo, en el desarrollo de la clase obrera. El Partido Socialista tenía una serie de principios, digamos, que estaban fundamentados en un grupo, el grupo más fuerte del Partido Socialista estaba formado por, bueno, Juan B. Justo, Repetto, estaba José Ingenieros, el mismo Leopoldo Lugones fue uno de los fundadores del Partido Socialista, bien, del Valle y Berlucea. Ese Partido Socialista en realidad era como una federación de muchos grupos socialistas que habían surgido. Uno era francés, otro italiano, otro había nacido en Córdoba y el que había tomado la dirección era el famoso Borgward, que venía de los alemanes. ¿Por qué les cuento esto? Porque a partir del desarrollo ideológico del Partido Socialista aparece la idea de luchar contra la política criolla. ¿Qué significaba para el Partido Socialista luchar contra la política criolla? Fundamentalmente, repudiar todo el formato caudillista, personalista, clientelar, cuasi feudal, porque entendían que el desarrollo de la conciencia ciudadana del trabajador derivaba de un proyecto educativo. Digamos, había que extender la educación, pero los tipos además se iban de tema en esto. Querían que los trabajadores nativos dejaran el cuchillo en domingo, que no fueran a la pulpería, que no tomaran alcohol, que no pelearan de ninguna manera. Eran famosas las peleas, digamos, que estaban hasta reguladas. Ustedes piensen que la propia élite digamos, cuando había alguna disputa, se batían a duelo, digamos que había un árbitro, todo esto era más o menos legal, pasó entre tantísimos duelistas, ¿no? Iban con el pistolón y era más bien una postura, pero quiero decir, estaba instalada la violencia necesaria y justa cuando alguien era mancillado en su honor, digamos. Esto políticamente. Entonces, el Partido Socialista quería instalar en los trabajadores la idea de una pedagogía sindical. Es decir, si quiere ir al sindicato, tiene que venir, entonces había una biblioteca. Entienden que claramente el Partido Socialista se convirtió en una especie de escuela que no era muy, digamos, que no era muy acogedora para el conjunto de los trabajadores, sobre todo de algunos gremios. Por ejemplo, los estibadores del puerto, los carreros, en los ferroviarios sí, en los tipógrafos, ¿cómo se llaman? El gremio tipógrafos. En los tipógrafos también. Bueno, la cuestión es que de ahí nace la idea de que los socialistas tienen una aristocracia obrera asociada a su desarrollo sindical y a su desarrollo ideológico. ¿En qué abogaban los socialistas el desarrollo de la conciencia? Y llamaban al cooperativismo, a la solidaridad, a la educación y a terminar con la política criolla. Es decir, destruir los lazos personales. Bueno, la cuestión es que entre las filas del Partido Socialista había un integrante que fue el primer votado en la Boca, Alfredo Palacios, que tenía manifestaciones de tipo criollo, llamémosle. Era considerado por Juan B. Justo y el resto como un hombre que estaba siempre más cercano a entender estas derivaciones de la plebe hacia esas costumbres que el Partido Socialista denunciaba. Por lo tanto, en 1915
el Alfredo Palacios se va del partido, es expulsado y funda el Partido Socialista Argentino durante un tiempo. Alfredo Palacios va a seguir un recorrido en la política argentina, va a seguir siendo siempre un reconocido socialista, pero muchos llaman a Alfredo Palacios el socialista criollo o el socialista nacional, porque estaba más cercano a interpretar el formato vernáculo de los trabajadores argentinos. Y, por otro lado, como les dije, por izquierda, el Partido Socialista tuvo por lo menos 2 o 3 rupturas. Yo le comenté la más importante, que fue la del Partido Socialista Internacionalista. Después tuvo otra ruptura que fue la de los terceristas. Bueno, en esta ruptura aparece el hombre más importante que funda, de alguna manera, lo que va a ser el Partido Socialista Obrero, que es Penelón. Bueno, Penelón tendría que ser considerado el fundador de lo que va a ser el Partido Comunista. Lo que dice Camarero en el video, y que lo pueden encontrar en algunos textos de Tarcus también, yo tengo un resumido del Partido Comunista Argentino, es que los nombres que aparecen asociados a la fundación del partido son siempre Rodolfo Codovilla con B corta, y Rodolfo Scioldi, ¿no? Son los hombres que permanentemente viajan a Moscú a partir de la fundación del partido y de su unión a la Tercera Internacional. Después aparecen otros que están como 30 años en el partido, Íscaro, Nadra, en fin. Pero el nombre de Codovilla y Scioldi son 2 hermanos, ¿no? Rodolfo Scioldi. Bien. Les iba a decir algo más. Y por último, que es muy importante, el Partido Socialista va a tener una ruptura a la derecha, es decir, va a tener una ruptura no por izquierda, va a ser un sector que entiende que el Partido Socialista, ante la aparición del irigoyenismo, al que se considera el formato más obsceno de política criolla, lo que tiene que hacer es unirse a los sectores anti-irigoyenistas. No sé si me siguieron. Socialistas que le piden a Juan B. Justo y a la conducción que hay que unirse a los anti-irigoyenistas, es decir, pasarse a los sectores más a la derecha. Este Partido Socialista rompe con el socialismo original, que va a seguir como Partido Socialista Argentino, dirigido por o liderado por Juan B. Justo, y se pasa a lo que después del 30 va a ser la concordancia. Va a haber un Partido Socialista que va a unirse con Justo, con Agustín P. Justo, con la Concordancia Nacional, es decir, con los sectores del Partido Demócrata, digamos lo que quedaron los conservadores, y con el radicalismo antipersonalista. Uno diría que se pasó a la derecha del Partido Socialista. Estaba integrado por Pinedo, Di Tomaso, Dickmann, que son los hombres más conocidos. Su dirigente fundamental fue Di Tomaso, y el más conocido de todos fue Pinedo, porque va a ser el ministro de Economía que hizo el famoso plan a fines de los 30, en el 40. ¿no? Bien, este es el recorrido, digamos, más o menos con este cuadro, tenemos el recorrido, yo lo llamo la familia de la izquierda. La familia de la izquierda. Sí. Una cosa que estaba buena que marcaba Camarero, igual creo que vos lo habías mencionado en alguna clase, o se me mezclan los datos de quién lo dijo, esto de el tiempo ocio de los trabajadores, que el Partido Comunista, los anarquistas no querían que lo dediquen en actividades que ellos consideraban burguesas. Y él menciona el ejemplo de una revista o un diario que era Compañerito, que salió de la mano de los comunistas, digamos, anarquistas, no me acuerdo ahora, para llevar como la contra de Villiquen, porque no quería que lean Villiquen. Y por otro lado dice que en el año 30 boicoteaban el carnaval, porque consideraban también que era una festividad relacionada con la clase burguesa, y decía que la manera era como, en vez de ir disfrazado, ir sin disfraz, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera como que boicoteaban las actividades. Bueno, no sé si acá esto es lo que digitalizó de un esquema que yo tengo horroroso, pero si ustedes siguen este esquema, creo que Fernando se los debe haber mandado, está en el Drive. Digamos, si uno va siguiendo este esquema, bueno, lo que les acabo de decir está
marcado, casi todo lo que les dije está muy esquemático, obviamente, pero puede ser un esqueleto al que le interese particularmente, por ejemplo, preparar la izquierda. El esqueleto están las relaciones y el esquema anterior que les presenté de la relación de nuestro desarrollo de la clase obrera, las etapas, ¿se acuerdan? Las etapas de los gremios. Yo sé que acá se produce un problema porque después tenemos que vincularlo esto, ¿no? Bueno, la verdad es que seguirlo cronológicamente año por año y perder la línea diacrónica me parece más complejo. Pero bueno, les quería mostrar que el esquema está, así que pueden acudir a él, en todo caso en las próximas. Los que no vieron a Camarero, por ahí les sirve bajárselo a papel y seguir el recorrido de Camarero. Es muy didáctico, el video de Camarero me parece uno de los mejores, muy didáctico. Así que bueno, estamos por acá. Si no tienen pregunta, entonces pasamos al radicalismo. Bueno. Adelante. ¿Quién me habló? No, digo que no tenía... Que no hay preguntas. Estaba respondiendo. Siempre me da vergüenza que te dé una pregunta en el aire. No, fenómeno. Entonces, volvamos. Bien. Entonces, bueno, volvemos. Vamos a tratar de hacer una estructura lo más clara posible. Y después comentamos hechos de gobierno, más tipo fáctico. Bien, ¿qué dice David Rock? Acá me voy a parar en David Rock, así desarrollamos algunas de las fundamentales ideas de qué es la bibliografía obligatoria, ¿no? Bueno, David Rock entonces dice, en 1891 el radicalismo nace y lo que tenemos ahí es una facción terrateniente. Hay una facción terrateniente que dirige el partido, la Convención Nacional. Ahora, yo haría esta distinción. Alem se constituye como un líder fundacional que tiene rasgos plebeyos. Su forma de hacer política también tiene rasgos particulares. Un carisma callejero, digamos, para decirlo, o público popular, ¿no? Bien, entre 1896, la muerte, ¿se acuerdan de Alem? Y 1905, que es la revolución que leímos el manifiesto ayer, hay un periodo donde el radicalismo tiene dos políticas distintas. Un sector participa en las elecciones y legitima a los conservadores, sector dirigido por Bernardo de Irigoyen, que era un hombre que había nacido en el mitrismo, en lo cívico, era liberal, y el sector de Hipólito Yrigoyen, que el sector de Hipólito Yrigoyen dice, bueno, guardemos todo, vámonos a casa. Abstencionismo, participacionismo, abstencionismo. Entonces, acá hay un carácter del liderazgo de Irigoyen que es muy interesante, ¿no? Irigoyen elige en la provincia de Buenos Aires que el partido se retraiga antes de legitimar el accionar conservador. El accionar conservador sería la represión, el fraude, la corrupción política, etc. Bien, finalmente, digamos que en ese periodo, según dice David Rock, se está formulando, se está extendiendo este ideal radical de que hay un régimen y hay una causa. Esto se inició en la Revolución del Parque, ¿no? La defección de Mitre y la corrupción de Roca, invitándolo a Mitre a la candidatura, lo que ya dijimos, generan en el radicalismo una condición cívica de abnegación y de polo heroico frente a la corrupción. Es decir, hay una denuncia, pero además se genera, si ustedes quieren, un tipo de liturgia cívica. Irigoyen empieza a manifestar en la oscuridad una militancia subterránea. ¿Saben cómo le decían a Irigoyen, no? El peludo. Bien, ustedes saben que el peludo es un animalito que vive en la oscuridad, vive en cuevas, sale de noche. Así que Irigoyen tenía una mecánica de articular la militancia desde la verticalidad y en una especie de oscuridad. No era un político a la forma de Alem. Así que en el partido siempre hubo una dualidad entre
el liderazgo histórico de Alem, fundacional del partido, con una historia política que venía del autonomismo, y esta figura de Irigoyen extraña. Pero, de cualquier forma, digamos, de una honestidad y de una intransigencia, que es una de las palabras fundamentales. La reparación social, escuchen, la reparación social. La causa, ¿no? Y esta intransigencia forman parte, yo les diría, del carácter central del espíritu radical, del espíritu político del radicalismo. Está claro que desde el punto de vista político, todos los que eran vulnerados por el régimen, y lo eran muchísimos, la mayoría, empiezan a ver en el radicalismo algún condimento de polo, de lucha, de abnegación contra los poderosos. Esto es indudable. Digo, por más que Rock diga que en el radicalismo hay una continuidad, lo que es innegable es que el radicalismo viene a reponer frente al régimen poderoso y a la corrupción y al fraude una propuesta de lucha continuada, ¿no? Acá hay algo importante. En el esquema que ustedes no llenaron ayer, a la izquierda de su pantalla, señora, abajo, ¿se acuerdan en este esquema que yo les mandé acá, donde decía radicalismo acá? Yo dejé abierto, para el radicalismo, hasta 1910, aproximadamente 1911, la política como acción estaba establecida en qué instrumentos. ¿Qué les parece a usted? ¿Qué instrumentos eran los que definían la política del radicalismo? Y el radicalismo era más revolucionario, obviamente, hasta 1910. Había venido 3 quilombos importantes ya para ese momento. Bien, pero sin embargo, el radicalismo todo el tiempo decía, nosotros somos un partido de paz. Nos llaman a la guerra, decían, ¿no? El manifiesto dice, lo fuerzan. Nos obligan. Le tocaban la oreja y tenían que reaccionar. Claro, así o sea, acá hay dos principios. El radicalismo se presenta como el defensor de la Constitución en el sentido de que la Constitución manda a los ciudadanos oponerse al tirano, al que vulnera la Constitución. Los ciudadanos tienen el derecho y el deber de luchar contra él. Entonces, las armas en la mano, como revolución, el radicalismo las levantaba como un instrumento valioso de lucha. Acá quiero hacer un punto. Miren, en la historiografía argentina hay 2 manuales de varios tomos que son los más importantes. Uno lo escribió Alan Rouquier y el otro lo escribió Robert Potash. Los 2 tratan de la relación sinuosa, tortuosa, entre las Fuerzas Armadas y la política. Uno se llama Fuerzas Armadas y Política y otro se llama Historia de las Fuerzas Armadas en la Argentina. Los 2 dicen que si hay un origen de la politización de las Fuerzas Armadas en la Argentina, se la debemos fundamentalmente al irigoyenismo. Quiero decir, en la etapa moderna, ¿no? Ambos explican que la forma en la que Hipólito Yrigoyen, a partir de 1905, comprometió a buena parte de los jóvenes integrantes del Ejército Nacional, generó una politización. Es decir, a partir de ese periodo, la Argentina va a tener un sector del ejército que se llaman militares radicales. Después habrá los fascistas, después habrá los de Justo, después estará el GOU. Entonces, la politización, cuando se la estudia cronológicamente, señala a Irigoyen como uno de los comienzos de una... Cuando digo una politización, estoy aludiendo a una politización moderna. ¿En términos de qué? De que Irigoyen no solamente veía en la revolución y en el sufragio limpio las armas del partido, sino que además elaboró una estrategia de partido. Es decir, tuvo una estrategia para desarrollar un partido de masas. Y acá empezamos la última etapa. Cuando Irigoyen pierde la revolución de 1905, es decir, no pueden triunfar en el resto de las provincias, entonces él depone su voluntad de tomar la Casa de Gobierno en Buenos Aires, se inicia, si ustedes quieren, lo que se llamaría el crecimiento, según David Rock, el crecimiento de la figura de Hipólito Yrigoyen como líder del partido. ¿A qué le debe el partido el liderazgo de Yrigoyen? Bueno, lo que David Rock dice fundamentalmente es que
Irigoyen tiene una estrategia para la movilización de las masas. Una estrategia de movilización de masas. Hasta ese momento el partido era un partido, digamos, ordinario o conocido, parecido a los partidos que ya existían, como el autonomista, el liberal o el PAN, digamos, ¿no? Partidos que hacían de el banquete de los líderes, que tenían una articulación de jefes a los sectores vulnerables. Sin embargo, en esta prédica nocturna que tenía el peludo Irigoyen, parece que genera un partido basado en una nueva concepción, ¿no? La idea no era, obviamente, de Irigoyen. Lo que dice David Rock es que, bueno, él... Profe, Sí. esto no se puede tomar, según lo que estás diciendo y lo que a mí se me ocurre, no sé, una intensificación de la organización partidaria. ¿Se podría tomar de ese lado? Repetilo. ¿No se podría tomar como una intensificación de la organización partidaria, según lo que usted está diciendo ahora? ¿Intensificación? ¿De la organización partidaria? David Rock dice exactamente eso. Dice exactamente eso. Pero esa intensificación de la organización partidaria, ¿en qué sentido aparece? En una nueva estrategia de movilización de masa. A ver si lo explico. No es que los pone a danzar o a caminar. Digo, esa estrategia de movilización significa, primero, que Irigoyen establece un marco de partido nacional. Hasta ese momento, si bien el partido tenía una convención nacional y convenciones provinciales, es decir, el radicalismo fue un partido moderno. ¿Qué quería decir esto? Bueno, que habían tomado la idea de los Estados Unidos de Inglaterra. Hay un partido, tiene una autoridad nacional, pero si el partido tiene circunscripciones electorales, o en este caso provincias, en esas provincias, los líderes de esas provincias son elegidos por sus adherentes de esa provincia y representantes de cada una de esas convenciones provinciales eligen a las autoridades nacionales. Es decir, había una democracia interna que terminaba eligiendo autoridades partidarias. Y lo mismo ocurría cuando había que elegir candidatos a las elecciones, ¿no? Bien, dicho esto, David Rock dice, bueno, esto es lo que decía la teoría, después no pasaba exactamente así, ¿no? Él dice, David Rock, que los partidos nacionales, si bien estaban establecidos desde la teoría de esta manera, lo que pasaba era que en el Comité Nacional siempre había terratenientes poderosos. En el Comité Provincial había terratenientes poderosos y terratenientes medios. Y en los comités locales, por ejemplo, piensen, la provincia de Buenos Aires tenía la Convención Nacional y por ahí había un comité muy poderoso, no sé, en Chascomús, supongan, ¿no? Ahí es donde nació don Raúl Ricardo. Bueno, entonces, en ese comité sí aparecían las clases medias como líderes de esa región, pero no podían ascender esas clases medias. Según David Rock, eso es lo que se veía en el partido en esta estrategia de movilización. Ahora, ¿qué fue lo que le adosó Hipólito Yrigoyen a este sistema para que se convirtiera en una estrategia poderosa, digamos, ¿no? Cuando digo poderosa, ¿a qué me refiero? Eficaz para convocar a votantes, eficaz para ganar elecciones. Y ustedes saben que para ganar elecciones, los electores no muy convencidos deben ser convocados con algún tipo de reciprocidad futura. Entonces, en ese marco, Irigoyen se parece en un sentido bastante similar, dice David Rock, al conservadurismo clásico, que lo que hacía era ofrecer dádivas. En este caso, el irigoyenismo no va a ser tan crudo, tan bestial. Pero bueno, ¿de qué se trataba esta movilización de las masas? Bueno, en un sistema de caudillos de barrio. Pongámosle el título caudillos, hoy hablaríamos de, ¿cómo lo llamamos hoy? Puntero. Puntero, claro. Hoy lo llamamos puntero, muy bien. El puntero se asocia más bien con la fórmula peronista, si ustedes quieren, ¿no? O posperonista. Muy bien, estos caudillos de barrio, o jefes, o capangas, lo que van a sostener es un sistema de patronazgo. Es decir, ese sistema de patronazgo lo elabora Irigoyen desde los sectores donde tiene muchos votos, muchos adherentes,
trabajando, como decía, como peludo, es decir, en las sombras, sin generar discursos, sin generar documentos, ¿no? Ese lento bordado de estas relaciones determina dos cosas: que en cada barrio donde había radicales se generaba una fuerza política, donde Irigoyen los visitaba personalmente. Y eso termina de darle al partido una identidad popular, es decir, los líderes bajan a consumar ese comité local, ¿no? Esa unidad local del partido. Bien, una de las cosas que dice asociados a esta intensificación de la organización partidaria y que es muy importante, que surge de lo que he dicho. Si nosotros decimos que en el Comité Nacional continúan las clases terratenientes medios, y que en los locales, las unidades políticas que llamamos comité, aparecen los sectores medios, los sectores más vinculados a lo que llamaríamos clases dependientes, plebeyas, en fin, trabajadores, clase media, profesionales y demás. Hay algo que tenemos que pensar. ¿Qué dice David Rock para consumar esta aparente contradicción? ¿Era un partido que seguía siendo un partido de la élite terrateniente o era un partido popular? ¿Por qué él dice que era un partido popular? Bueno, lo que aparece, dice David Rock, es claramente un sistema de coalición. Irigoyen lo que hace es imponer, a partir de su prédica del panenteísmo. ¿Se acuerdan que ayer hablé del panenteísmo? Esta idea de Krauss de que hay a ver, lo voy a tratar de decir fácil. Irigoyen creía que la nación tenía un alma. Es decir, hay un alma nacional, hay un espíritu nacional, una esencia nacional. Esa esencia nacional está en el pueblo. Entonces, la política es el camino moral, es la moralización, ¿no? ¿Y quién llevaba a cabo esto? Bueno, el Partido Radical. Por lo tanto, Irigoyen desarrolla una primera gran teoría de lo que nosotros llamaríamos facción hegemónica. Es decir, Irigoyen dice, lo que son radicales son el pueblo y somos la nación. Todos los demás son otros. Esto se parece bastante a lo que después va a hacer Perón, de manera muchísimo más intensa y con muchísimo más popularidad, diría, ¿no? Fue el primer peronista, profe. Bueno, ponelo así. Bueno, no lo quiero adelantar, pero yo les diría que ahora que los peronistas hace por lo menos varios años que están todo el tiempo con Jauretche. El otro día alguno de ustedes se sorprendió. Jauretche era radical. Jauretche era un radical. ¿A dónde pertenecía Jauretche? Igual que Scalabrini y Ortiz. A Forja. Es decir, hay un sector del radicalismo muy importante que nace en los años 30, los segundos años 30, es muy importante en la difusión del nacionalismo económico, del antiimperialismo. Fundamentalmente hay un antiimperialismo inglés. Y es muy importante. Ortiz, bueno, había integrantes, grandes letristas de tango, ¿no? El padre de John William Cook era radical. John William Cook mismo era radical en la universidad. Y el padre Isaac, que fue después ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, era radical. Toda la Junta Renovadora, si no me equivoco. Es más, de hecho... ¿Cómo se llama? Se me fue el tanguero de adentro. Sur, ¿quién lo escribió? Oh, la puta madre. Pino Solanas. Discépolo. No. ¿Pino Solanas no escribió Sur? No. No, ya me va a venir, no importa. Mariano Mores, no. No, por favor, no me claven los puñales así de esta manera, no, el problema es mío, ¿para qué mencionarlo? Porque no me puedo acordar de todo. Bueno, listo. ¿Quién? Mansi. Homero Mansi, carajo, Homero Mansi. Bueno, Homero Mansi era un intelectual, obviamente era un gran literato, pero escribía tangos, ¿no? Homero Mansi estaba en la mesa de Forja. En realidad había una cuestión también de que Buenos Aires de los años 20 y 30 era intelectualmente muy intensa, muy intensa. Cada partido tenía intelectuales de fuste, que a la vez eran poetas, literatos, pintores. Entonces había una cosa, si ustedes quieren, de intelectualidad que siempre tenía una politización. Bueno, Forja
para mí, para mi mirada, pero para la de muchos más que son obviamente más intensos que yo y más agudos, el caso de Hernández Arregui, Puigros, que dicen directamente que el radicalismo irigoyenista es el primer movimiento nacional y popular. Y si el peronismo es el segundo movimiento nacional y popular, el puente entre ambos fue Forja. Esto es una hipótesis que elaboran algunos autores. Les digo, Hernández Arregui es uno, escribió muchísimo, perteneció después al peronismo en los años 70, Puigros, el padre de Adriana, de la pedagoga, que fue un gran historiador, también escribe, había sido comunista, ¿no? Muy bien, digo, Forja es muy importante, así que Jauretche, que es esa figura que aparece todo el tiempo hoy, era radical. Bueno, no sé por qué ya terminamos acá, pero bueno, volvamos a lo que decíamos antes. ¿Qué quería Irigoyen y el partido en este periodo que va del año 5 hasta la ocupación del poder? Lo que querían era, con este unanimismo, con este panenteísmo, con este... ¿Se acuerdan que yo les dije ayer? Esto que decía Krause era, hay un deísmo general. Entonces, la moralización individual es un camino hacia ese todo deísta, ¿no? Irigoyen tomó a Krause siendo un católico confeso, es decir, era un hombre de ir todos los domingos a misa, muy católico. Entonces, acá tenemos otro rango del conservadurismo de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen ni siquiera pertenece a la línea laicista. ¿Entienden? Es un grado de popularidad que él genera con una masa necesitada de representación, pero no en el carácter de la continuidad de desarrollo del Estado laico. Más bien Irigoyen en ese sentido es un hombre cercano a lo que Gálvez propone. Después les voy a hablar un poco de Gálvez. Manuel Gálvez, uno de los primeros creadores del nacionalismo, junto a Leopoldo Lugones y a Ricardo Rojas. ¿Qué hace Gálvez? Gálvez es el primero que hace una biografía de Irigoyen. ¿Y saben qué propone Gálvez? Que se piense en Irigoyen como el hombre que continuaba en algún sentido la política de Juan Manuel de Rosas. Porque el nacionalismo, que nace en los años 20 hacia los años 30, consideraba que la lucha contra los sectores oligárquicos, contra el liberalismo, había que darla en el marco histórico-cultural a partir de la reposición de Rosas, pero fundamentalmente ¿por qué? No por la tiranía de Rosas, sino porque Rosas representaba el puente con el hispanismo. Rosas era el hombre que había sostenido que la Argentina era un enclave hispanoparlante, culturalmente hispano-criollo. Mientras que lo que ocurrió a la derrota de Rosas después del 52 fue una europeización antihispánica. Es decir, después del 52 Argentina raudamente copia modelos franceses, modelos británicos, modelos norteamericanos. Pero justamente a partir de Alberdi, Sarmiento y Echeverría es muy profundamente antihispánica. Rosas es la figura que continúa el catolicismo, la defensa de la nacional, la defensa de lo vernáculo, es decir, nuestras características de fisonomía hispanoamericana. Bien, entonces, Gálvez, que va a ser uno de los nacionalistas, dice, la figura que encontramos en Irigoyen es el que continúa históricamente, enlaza el siglo XIX con el siglo XX. Esto no es menor, ¿eh? Muy bien. Entonces, ¿a qué llega lo de Irigoyen? Juan, perdón. Para, Adrián, ya te dejo. Listo. No, para, ya te dejo. ¿A qué quiero llegar? Me extendí mucho. A que Irigoyen propone un sistema de armonía de clases. No se olviden de esto. Lo que dice David Roque es, ¿qué propone? ¿Por qué arriba está la élite y hay un sistema popular? Este unanimismo es una armonía de clases, es una coalición que lo que hace es destruir las alianzas de clases y proponer una armonía de clases. Este me parece que es el elemento que cierra. ¿Qué hay que sumarle a esto? El clientelismo en los comités. Es decir, el radicalismo en los comités y después en el gobierno reparte pan radical, carne radical y después reparte puestos del Estado. Después reparte
abre el correo, abre las oficinas públicas a gente que tiene idoneidad y a gente que no tiene idoneidad. Entonces, el Estado, a partir del irigoyenismo, sobre todo en los periodos de Irigoyen, genera un gran gasto público, porque el Estado crece enormemente para dar la reciprocidad a sus votantes, ¿no? Esto es importante desde la idea de Rock, de esta armonía de clases y reciprocidad dentro de la coalición de este unanimismo hegemónico, ¿no? O primer populismo, como usted quiera. Sí, adelante, Adrián. No, te quería preguntar porque no me quedó muy claro esta doctrina filosófica que él adopta y cómo incide justamente en este unanimismo que vos mencionabas. ¿Por qué no me repetís lo que dijiste al principio? Lo de la doctrina filosófica que él adopta. No me quedó muy bien claro, o sí, no la conocía, y me llamó la atención eso. Sí, no es muy claro para nada. Bueno, aguantame un toque, pará. Mire, yo en su momento estudiante lo tuve que buscar, porque como yo les decía, a mi espalda acá yo tengo la colección de siglo XXI de Historia de la Filosofía. Y Karl Krause, se escribe Krause como suena, con K, no es un gran filósofo. En realidad es un hombre que intentó continuar las ideas de Kant, pero que trató de proponer una especie de comunitarismo político, pero ensayando una idea de cosmovisión, si ustedes quieren, deísta. Es decir, los deístas son aquellos que proponen que la racionalidad concurre a la existencia de algo general, universal, pero que no sé quién es el Dios. Los deístas dicen, algo existe, algo superior existe, pero no sé qué es. Por lo tanto, no tengo un sistema de adoración, de veneración. Es una especie de fórmula, si ustedes quieren, intermedia entre la adopción de una religión concreta, un formato de divinidad y el agnosticismo, diría, ¿no? Pero acá lo novedoso de Krause es que él genera una especie de camino hacia el deísmo a partir de una cosmovisión panteísta, es decir, todo debe ser moral y tenemos que caminar hacia ese deísmo, que es la unión total de la moralidad. Repito moralidad porque este es el elemento que lo trajo Irigoyen a tomar a Krause. Entonces, ¿qué dice Krause? Un sistema político debe reparar primero en los individuos y en la libertad. Krause es un liberal que adopta una posición de individualismo moralizante. Entonces, ¿cuál sería la unión entre este individualismo moralizante y la acción política? El comunitarismo. Cuando ustedes leen los textos de Irigoyen encuentran todo el tiempo la acción comunal, la acción comunal. ¿Qué corno es la acción comunal? Esas palabras raras que usa Irigoyen. Bueno, la cuestión, como explicaba ayer Adrián, es que Irigoyen tiene un puesto de profesor de filosofía en un normal, creo que de Capital, durante unos años, obviamente, antes de convertirse en un hombre público. Y en ese periodo, siendo él fuertemente católico, a través de otros autores españoles, porque Krause fue difundido en Bélgica, en Holanda y en España, y no en muchos más lugares, le llega estas ideas de Krause que se acomodan muy bien con su hispanismo catolizante, con su catolicismo. Así que por ahí le llega Krause y se ve que el tipo lo usa en su cátedra de filosofía. Y después esto lo hace comulgar con su idea del espíritu nacional. Es decir, la nación tiene un espíritu. Y yo me paro ahí, escuchen, un líder que convoca diciendo que la nación tiene espíritu, tiene un alma, y que todos tenemos que concurrir moralmente a esa alma nacional, lo que hace en realidad es convertirse en una especie de santón. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué razón los historiadores tienen que apelar a esto del krausismo? Los voy a remitir
directamente a un texto. El texto que dirige Ricardo Falcón, nosotros no vamos a usar muchos capítulos de este libro porque adoptamos a Rock. Pero si ustedes quieren, les mando la copia de las páginas estas, les escaneo las 2 páginas. El capítulo, ya les digo, el capítulo que escribe Ana María Rigotti, no, perdón, Rigotti no. A esta hora no me pidan que cabecee. Aguanten que se me fue la página. Perdonen, lo escribe Ricardo Falcón. Se llama Militantes, Intelectuales e Ideas Políticas. Bueno, Falcón, en la página 328 y 329 y 330, tiene un título que se llama El Krauso-Irigoyenismo. O sea que para Falcón, en las ideas políticas argentinas, hay un nicho que hermana a Irigoyen con este filósofo bastante ignoto en la filosofía de Occidente, ¿no? Digo, ignoto no, lo conocemos poco nosotros. Pero bueno, a Irigoyen le sirve para generar esta fórmula unanimista. Es decir, Irigoyen, antes que Perón, considera que el sistema partidario es contrario a la reformulación popular. Él entiende que para que la nación se convierta en un escenario de reparación social, tiene que haber una tendencia general. Él habla de tendencia general. ¿Cómo lo interpreta David Rock, esto, tendencia general? Como movimentismo. Es decir, Irigoyen fue un movimentista antes que Perón. Paro acá. Unamos los conceptos que ocurren un tiempo después. Irigoyen toma el poder, 1916 a 1922. Terribles despelote, vive, bueno, primera presidencia. Dejémoslo, después lo desarrollamos. Ahora, cuando Marcelo Torcuato Alvear lo sucede, dentro de los ministros de Marcelo Torcuato Alvear hay hombres muy importantes como Mosca, como Melo, que se deciden a formar un partido radical que se separa y se llama antipersonalista o anti-irigoyenista. Entonces, está claro que el irigoyenismo es un formato personalista hegemónico con una tendencia intelectual, utilizando a Krause, para generar, si ustedes quieren, una forma de cesarismo. Una forma de democracia plebiscitaria, ¿no? Hay muchas, hoy diríamos memes, hay muchos tipos de cómics que lo presentan a Irigoyen como peludo, pero también lo presentan como una especie de gran monarca, gran emperador, ¿no? Y lo más llamativo es que por el año 29-30, cuando Irigoyen ya declinaba en su poder, cuando estaba obviamente muy grande y el golpe se venía, los hombres de la derecha lo veían a Irigoyen como un bolche. Decían, Irigoyen es permeable a los bolcheviques. Y la izquierda, los comunistas, decían que Irigoyen era un fascista. O sea, está claro que la figura de Irigoyen claramente no pertenece al ideario radical. O sea, los radicales hablan de su ideario a través de la historia. En este formato, el origen del partido tiene un liderazgo que poco se parece al liderazgo de una democracia republicana abierta, ¿no? Bien, esto en términos, digamos, de representación simbólica. Ahora, volvamos un poquito y termino con esto, para no irnos mucho de tema. Dijimos, Partido Nacional, sistema de caudillos, patronazgo. La coalición, dice David Rock, lo que oculta es una ausencia programática.
escuchen, ausencia programática. Lo que dice David Rock, que el radicalismo continúa con el modelo de producción agropecuario exportadora, respeta esa lógica económica, y lo que varía es la pauta de redistribución de la renta. Es decir, no hay reforma agraria, no hay esa acción. El Estado oficialmente no toma porciones de riquezas de algún sector beneficiado y lo traspasa a los sectores del trabajo. Esto no ocurre, no tiene ningún tipo de propuesta o proyecto en ese sentido. Por lo tanto, el Partido Radical con Irigoyen lo que presenta es tibiamente una pauta de reforma redistributiva del ingreso. En ese sentido, David Rock va un poquito más al fondo y dice, acá hay un vínculo entre lo que fue Perón y lo que fue Irigoyen. Dice David Rock, Perón tuvo con qué distribuir. Irigoyen no tuvo con qué distribuir. Es decir, David Rock presenta la posibilidad de que Irigoyen hubiese avanzado. Esto es contrafáctico, pero David Rock dice, Irigoyen estaba abierto a una pauta redistributiva más profunda. El tema es que gobierna en periodos donde hay periodos largos de depresión, de crisis del Estado, crisis de las cuentas nacionales, y por lo tanto tiene que enfrentar grandes huelgas, etcétera, etcétera. Bien, de cualquier manera, esto no exime al radicalismo de la inexistencia de programa. No tiene un programa político. El radicalismo no aparece. O sea, al lado del régimen y la causa, no aparece justicia social. ¿Me entienden? El peronismo, uno dice peronismo, 2 puntos, ¿qué dice? Justicia social. En el radicalismo está ausente ese elemento de reforma social, ¿no? Sin embargo, repiten todo el tiempo reparación social, pero esa reparación social no tiene un contenido económico. Dice David Rock, Irigoyen tiene una reforma política clara y la expresa, pero no tiene una reforma económica. Bueno, en términos de, y con esto terminamos, en términos de ideología, lo que dice David Rock, bueno, el radicalismo tiene un carácter amorfo, ¿no? Claramente hay elementos liberales, claramente hay elementos que vienen del autonomismo de la provincia por vías de Leandro N. Alem. Hay una continuidad, diríamos, de la economía primaria exportadora. Pero acá es interesante un aspecto. Si bien el radicalismo defiende la continuidad, lo que aparece claramente es un aspecto. El radicalismo toma el poder porque a Irigoyen lo sostienen no los sectores de la clase terrateniente. Esos sectores siguen levantando la bandera de Alem. ¿Quiénes son los que sostienen a Irigoyen en este cambio para el acceso al poder? Son los sectores urbanos. Entonces, Irigoyen claramente es un líder masivo, popular, de los sectores urbanos. Bien, por lo tanto, Irigoyen, en el tramo de su liderazgo como presidente de la Nación, lo que dice David Rock es que va a apoyar aspiraciones urbanas. Por ejemplo, una aspiración urbana es las aspiraciones que podía tener la clase media, como por ejemplo la reforma universitaria, ¿no? El carácter de representación simbólica de los profesionales futuros, ¿no? Bueno, esto se los dije, no hubo ningún planteo revolucionario por parte del radicalismo, y acá David Rock lo expresa de esta manera, literal, dice, Irigoyen tiene actitudes conservadoras, de jerarquía y hacia la armonía social. Y por último, en la práctica política, es decir, en el dinamismo político, lo que demostró el radicalismo con respecto al conservadurismo que tenía una gran ubicuidad. Es decir, el radicalismo estaba en casi todos lados donde había que actuar, ¿no? Es decir, estaba cerca de los movimientos que habían rodeado a 1893 la revolución, ¿se acuerdan? De los chacareros. Eso se convirtió después en el grito de Alcorta. El radicalismo nunca dejó de tener vínculos con esos líderes agrarios. De hecho, el radicalismo va a ganar con la ley Sanz Peña
antes que en La Nación, va a ganar en Entre Ríos, en Santa Fe y en Córdoba. Es decir, va a ganar provincias donde tiene un sector rural muy importante, un sector medio, ¿no? Pero también va a tener un acercamiento a los trabajadores, hablamos del sindicalismo, ¿no? El sindicalismo e Irigoyen, y digamos que por último, digamos, este paternalismo irigoyenista se va a manifestar en todo el partido y sobre todo en las relaciones que el Estado va a tener con la sociedad. Como dije antes, el Estado irigoyenista se convierte en un Estado plebeyo. Vamos a hablar solamente de una figura. Elpidio González recibía un escarnio permanente por parte de los conservadores. Los conservadores, recuerden, hombres como Cané, como Ramos Mejía, digamos, los hombres de la cultura, Paul Grusac, veían en Elpidio González la manifestación de la chusma, es decir, de aquellos desposeídos que habían ascendido hasta el cargo de vicepresidente de la Nación. Lo consideraban un hombre sin ninguna idoneidad y hacían hincapié en que el radicalismo había roto la fórmula de los mejores al gobierno. Es decir, empezaron a incidir los sectores conservadores fundamentalmente en que la democracia, que la ley Sáenz Peña había introducido en la política, lo que traía era la chusma al gobierno, hacía del Estado los favores para los menos idóneos y que generaba una ruptura con la virtud republicana. Machacaron con esto desde los años 20, fundamentalmente los nacionalistas. Creo que hablamos acá de Manuel Carles, después en la clase de la semana que viene vamos a hablar del nacionalismo en particular, cómo van a hacer una prédica contra la ley Sáenz Peña. Fundamentalmente porque lo que veían que el Estado irigoyenista se había poblado de gente común, lo que diríamos hoy, gente que no pertenecía a la élite. Y en esto hay un rango estético que hace a la política y que hace a la liturgia de las mayorías, que bueno, que no lo podemos, que se interpreta en un hecho, como dice Silvia Sigal, es performativo. Cuando las masas ven a su líder, ahí aparece un acto performativo, se genera una relación líder-masas. Me querría quedar acá con esto. Cuando nosotros decimos que el radicalismo con Irigoyen es la primer democracia de masas, que es un partido de masas y que es la primer democracia de masas, salimos del contexto conceptual que manejábamos hasta este momento. Esta idea de la mediación política, las representaciones. Cuando hay un liderazgo que le habla directamente a las masas, y hay una relación carismática, digamos, estamos en presencia de otro fenómeno, ¿no? Bueno, este es un fenómeno, el fenómeno similar a este, mucho más intenso, va a ser el de Perón, ¿no? Y los peronistas. Bueno, vamos a dejar acá. Cubrimos una primera parte. Nos falta el esquema del irigoyenismo, el radicalismo en el poder, lo dejamos para la próxima. ¿Preguntas? No. Me pareció bastante claro en principio. Obviamente tengo que hablar más. Díganme la verdad, se quieren ir a comer la milanesa, es eso. Es que físicamente estoy acá. Acá mirándome. Pero espiritualmente ya me fui. Yo tengo el sándwich acá que me está llamando. Bueno, gente, espero que les haya servido. Descansen, nos vemos el miércoles y bueno, vermú con papas fritas. Nos vemos. Bueno, Chao, Buenas noches. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias, buenas noches. Buenas noches.